Y hola gente, en este video les traigo la review del addon llamado Dragon Evolution. Un addon que literalmente va a estar bastante completo y agrega todo el universo de Dragon Ball a nuestro Minecraft Bedrock. Y lo va a hacer con una experiencia estilo anime RPG con las transformaciones, las razas, los poderes, la progresión y muchas cosas más. En este video vamos a ver qué es lo que ofrece y prácticamente cómo se juega este addon. Dicho eso, recuerden dejar su like y suscribirse si quieren más contenido similar a este. Y recuerden activar las funciones experimentales para que el complemento les funcione correctamente y sin ningún tipo de problema. Y recuerden que esto es para Minecraft Bedrock 1.21.120 en adelante. También ya por último recuerden que para descargar este addon se hace en mi nueva página web. Lo único que tienen que hacer es meterse al link que tienen aquí abajo en la descripción, en el apartado de descargas, en el comentario fijado o simplemente buscar en su navegador favorito mcpaddons.elmundobk.com. Y ahí lo voy a llevar directamente aquí a mi página web y después de ustedes meterse al apartado que ustedes quieren descargar, se van hasta la parte de descargas y ahí van a poder encontrar el apartado de descarga con anuncios, que es para poder apoyar el canal, o la descarga sin anuncios. Y prácticamente van a poder descargar todos los addons que ustedes quieran, pero para eso tendrán que descargarlos directamente con Terabox. Y para quien no lo conozca, Terabox es una nube gratuita que te da más de 1 GB de almacenamiento desde que te registras. Y como les digo, yo voy a estar utilizando Terabox para que ustedes puedan descargar sus addons favoritos. Así que lo mejor es que tengan descargada la aplicación de Terabox sí o sí. Y también aquí abajo en la descripción tienen un link para que simplemente los lleve directamente a descargar Terabox. Y bien, primero que nada, ¿qué es Dragon Evolution? Prácticamente este es un addon creado por About04 que va a transformar nuestro Minecraft Bedrock y lo va a acercar al anime de Dragon Ball. Su idea no solamente añadir pues una o dos cosas extra del addon, sino que agrega literalmente las razas, transformaciones, progresión de personaje y muchas otras cosas más. Primero que nada, apenas nosotros entremos al mundo, no nos va a dejar hacer absolutamente nada hasta que escojamos a nuestro personaje, lo diseñemos y hagamos todo a la perfección. ¿Cómo se hace esto? Como pueden ver, aquí tenemos unas cositas en el inventario que se llama técnicas, funciones y menú. Como puedes ver, el menú se pone como que te cubres y prácticamente con el menú es con el que vamos a hacer nuestro personaje. Vamos a mantener presionada la pantalla o clic derecho en PC y prácticamente vas a abrir este apartado de aquí, que como pueden ver dice selecciona tu raza. Y esto es lo primero que vamos a ver. Vamos a poder estar eligiendo varias razas de Dragon Ball, por ejemplo la de Saiyajin, humano, Namekusein, demonio, androide, Majin Buu, y prácticamente cada una de estas razas va a tener sus propias fortalezas, va a tener sus propios atributos que van a hacer que cada personaje valga la pena. En este caso, como pueden ver, aquí tenemos selecciona tu raza. Tenemos por acá el que es Namekusein, como pueden ver. Tenemos por acá el de la raza de Freezer, que es como el demonio, creo que se llama, algo así por el estilo, no recuerdo muy bien. Acá tenemos la raza de Majin Buu, acá tenemos la raza del androide, creo que es. Acá tenemos la raza de humano y acá tenemos la raza de Super Saiyajin, o Saiyajin, perdón. Vamos a darle clic en simplemente OK. Como pueden ver, aquí te ponen los atributos de la Constitución 15, Spirit 5, Fuerza 18. Prácticamente vas a ver las estadísticas de cada raza. Ahora le das clic a seleccionar la raza. Ahora te pone un sistema de customización para poder crear tu personaje como tú quieras. En este caso puedes seleccionar el género. En este caso vamos a poder cambiar primero que nada el género a mujer, hombre. Como puedes ver, este es hombre, este es mujer. Como ves, el pelo es muy diferente. Entonces únicamente ponen acá hombres si son hombres, o si quieren ponerse mujer, pues se pueden mujer y ya está, ¿no? Simple y sencillamente. Luego tenemos el beard, que prácticamente va a ser el bigote. Como ven, ahí tengo un bigotito, acá tengo una barba, acá tengo, no tengo nada de pelo aquí. Y prácticamente aquí te puedes poner lo que tú quieras. En este caso yo no voy a poner absolutamente nada. También podemos cambiarnos el color de los ojos. También podemos cambiarnos el pelo, como puedes ver. Aquí tenemos otro pelo, aquí tenemos otro pelo más. Este es el de Trunks, me voy a dejar el de Trunks, que es el más parecido a mí. Y yo voy a cambiar también el color del pelo. Como puedes ver, puedo cambiarme azul, rojo, voy a ponerme negro. Y la skin también puedo cambiarla de color o ponerme simplemente mi skin predeterminada, que sería esta que está aquí. Le damos clic en confirmar y como puedes ver te pone acá una información, como modo historia. El mundo no sé qué, le das clic en siguiente y listo. Como puedes ver, ahora sí ya estamos con nuestro personaje creado y ahora sí vamos a poder estar haciendo absolutamente todo lo que es del addon, misiones y muchas otras cosas más. Ahora, el addon tiene un sistema de estadísticas como la fuerza, la energía o el ki, la destreza y muchas otras cosas más. Como pueden ver, me voy a meter aquí en el apartado que dice menú y aquí vamos a ver las estadísticas que tenemos para poder modificarlas. En este caso
caso, como pueden ver, hay 4 iconos. El primero que nada es mis estadísticas normales. Como pueden ver, soy nivel 1 porque acabo de iniciar este mundo. Tengo 0 puntos de entrenamiento, soy raza Saiyajin, mi forma es base y soy neutral. Acá puedo mejorar mis atributos. Cada que yo mejoro mis estadísticas con puntos o con cosas, voy a tener más puntos TP, que prácticamente son puntos para mejorar mi estadística como la defensa, la velocidad, el ataque y todo esto más, ¿ok? Luego tenemos el apartado, el segundo icono, que básicamente va a ser las skills, las habilidades, y como pueden ver me pone, la siguiente transformación va a ser el Super Saiyajin y tengo que llegar hasta nivel 16. Entonces, si yo quiero desbloquear el Super Saiyajin, tengo que subir hasta el nivel 16 para poder desbloquearlo. Luego tenemos este icono de abajo, que prácticamente son las misiones. Aquí vamos a poder estar completando las misiones del modo historia del juego y del modo historia del addon. En este caso, como pueden ver, aquí tenemos la de la saga, que sería el modo historia del juego, del Dragon Ball. Y aquí tenemos del addon, como pueden ver dice, llega a la isla del cielo. Como pueden ver, habla con Korin y te va a dar tus recompensas por hablar con Korin. En este caso, Korin está aquí abajo de donde estoy yo. No me espera, me muevo. Korin está aquí abajo, como puedes ver, está Korin aquí abajo, me dice, habla con Korin. Entonces yo vengo por aquí, subo esta estructura que estamos aquí. Esta estructura va a generar en donde nosotros generemos el mundo. Por ejemplo, tú vas a generar el mundo en ese árbol de allá. Entonces prácticamente la estructura va a generar al lado tuyo. Lo único que tienes que hacer es subir esta estructura de acá. Y bien, llegamos acá y ahora vamos a hablar con Korin, que es la misión. Entonces le damos clic a hablar con Korin. Le decimos que sí, que sí, que sí, que sí. Y bien, hemos completado la misión. Como puedes ver dice acá, misión completada. Hablaste, bueno, la misión del cielo. Y así vamos a estar poder completando las misiones del addon o de la saga de Dragon Ball. Como derrotar a enemigos como pues tu hermano y otras cosas más, ¿ok? Y luego tenemos el apartado de training, que prácticamente es para generar a un NPC con el que vamos a poder estarlo golpeando. Y mientras lo golpeemos o probemos cosas con él, este NPC va a ser como inmortal. Entonces va a aguantar nuestros golpes y vamos a poder subir de nivel entrenando con este NPC. Y luego tenemos este de aquí, que prácticamente es la información del addon, como puedes ver. Y bien, prácticamente a medida que progresa tu personaje vas a poder estar desbloqueando las transformaciones. Como puedes ver, al nivel 16 tenemos el Super Saiyajin. Y así consecutivamente vas a poder mejorar tus atributos, aprender habilidades especiales como técnicas o poderes. Como puedes ver, aquí tengo el apartado de técnicas, que no tengo ninguna porque no puedo abrir esta interfaz, no tengo ninguna técnica. Las funciones tampoco tengo para transformarme en Super Saiyajin o algo por el estilo, entonces tampoco tengo funciones. Así que bien, luego tenemos el apartado aquí de bloques. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos nuevos bloques? Porque hay nuevos biomas y nuevos minerales, como sería el Evolution Ore, y prácticamente tenemos otras cosas como comidas, como un gigante pez. Acá tenemos un dinosaurio, acá tenemos las semillas para curarnos, unas naranjas, las nubes voladora, como puedes ver. Puedo generar la nube voladora literal y puedo irme a la nube voladora volando tranquilamente. Y como les digo, estos bloques generan porque hay nuevos biomas y hay nuevos mobs que van a generar en los nuevos biomas. Entonces tú puedes encontrar un nuevo bioma de Dragon Ball en el cual van a generar dinosaurios o algo similar para que te sientas un poco más dentro del mundo de Dragon Ball. Vas a poder estar encontrando también estructuras, biomas especiales y algunas otras cosas que prácticamente le van a dar más vida a tu aventura aquí en este Minecraft Bedrock de Dragon Ball. Y bien, prácticamente tenemos otras cosas no tan interesantes, o tal vez sí muy interesantes para ustedes, que sería el outfit. Vamos a tener varias skins, bueno, para skins entre comillas, ¿no? Que es nada más como una armadura de ropa que nos va a hacer rolear de nuestro personaje favorito. Hay un montón de ropa, como pueden ver. También tenemos las nuevas herramientas, como las serían las de Evolution Sword, que sería el nuevo mineral. También tenemos unas espadas como la espada Z. También tenemos unas cositas para poder fusionarnos, la máscara del el Grampa de Gohan. Porque tenemos el radar de la esfera del dragón, que literalmente funciona. Como puedes ver, me dice que la esfera del dragón está allá enfrente. Ahí, como pueden ver, me marca que la esfera está en ese lado. Entonces vamos a poder estar encontrando las esferas del dragón con este addon, amigos. Con este addon vamos a poder estar encontrando las esferas del dragón. También tenemos, como puedes ver, otras cositas como lo sería esta cosa para mostrar la energía, bueno, el poder de las personas del addon. El poder de prácticamente las personas, así que si te pones este addon en un servidor, pues prácticamente vas a poder ver la energía o el poder que tienen esos jugadores. Y prácticamente, como les digo, tenemos más ropa. Me pongo por aquí en este cofre y como pueden ver hay mucha más ropa. También las esferas del dragón, que por cierto vamos a poder estar invocando a Shenlong con las esferas del dragón. Si las pones todas juntas en un mismo lugar, pam, 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 y le das clic, genera Shenlong. Como puedes ver, acá está Shenlong. Ahora se ha puesto todo, mira, hacia abajo. Wow, todo la luna. Y prácticamente podemos hablar con él y le podemos pedir un deseo.
En este caso yo quiero que me dé el Divine Key, Diamante, Fragmento de Amatista, Poder, que me dé un Evolution Crystal. Yo le puedo pedir aquí estas cosas que tenemos por este lado. Deseo ser otra raza como el Namekusein y prácticamente aquí le puedo pedir lo que yo quiera. En este caso le voy a pedir que me dé nada más y nada menos que Cristal Evolution. Se va, como voy a ver, desaparece. Hago de día, ya no está Shenlong, las esferas del dragón han desaparecido, las que puse, y prácticamente me dio el Evolution Crystal, que fue lo que le pedí. Entonces prácticamente, como les digo, tenemos ropa que vamos a poder estarnos equipando y que se va a ver bastante cool, se va a ver bastante chévere. Como puedes ver, aquí tenemos la del Gran Saiyaman. ¡Pum! Me pongo el casquito, ¡pum! Me pongo la pechera, ¡pum! Los pantalones y ¡pum! Las botas. Y como puedes ver, soy el mismísimo Gran Saiyaman. Mira nada más su capita, todo perfecto, todo bonito. Y como puedes ver, el addon tiene animaciones de movimiento, que se ve como que te mueves bastante diferente al Minecraft Vanilla. También se ve como pegas diferente, mira. Pegas totalmente diferente al Minecraft Vanilla. Y prácticamente la verdad es que está bastante chévere esto de la ropa del addon. La verdad se ve muy chévere y es un plus algo extra, ¿no? Y pues ya luego tenemos lo que es las habilidades especiales de combate, como el ki y los poderes o técnicas especiales. En este caso ya me subí un poco del nivel con el siguiente comando, que es el comando DB Set Level 100. Y prácticamente he desbloqueado todas las técnicas del Super Saiyajin. En este caso se pueden de esta forma. Le das clic aquí donde dice funciones, le das clic derecho para presionar la pantalla y le das clic aquí donde dice base form. Le das clic y como pues ahora dice Super Saiyajin. Entonces ahora si yo me agacho, recargo el ki y ¡pum! Me transformo en Super Saiyajin 1. Ahora vuelvo a dar clic aquí. Ahora le doy clic otra vez en Super Saiyajin. Y ahora dice Super Saiyajin 3 tercer grado. Entonces otra vez vuelvo a agacharme para recargar aquí. Como pueden seguir en la barrita. Y ¡pum! Tenemos el Super Saiyajin 2. Le doy clic otra vez a esto. Le damos clic otra vez a esto. Super Saiyajin 2. Me agacho, recargo el ki. Y ¡pum! Super Saiyajin 2. Luego por aquí. El Super Saiyajin 3, me agacho, recargo el ki, como pues salen rayitos ahora, y ¡pum! Super Saiyajin 3, amigos. Luego aquí al 4, ahora el Super Saiyajin 4, porque también tenemos el Super Saiyajin 4, amigos. Me agacho, recargo el ki, como pues ahora salen rayitos, ¡pum! Super Saiyajin 4. Mira nada más este diseño, cómo se ve la colita, el pelo, lo rojito del pelo. Bastante chévere. Ahora vamos a clicar aquí en base form y como puedes ver me destransformó completamente. También tenemos lo que es el Super Saiyajin God, el Super Saiyajin Blue, pero prácticamente eso creo que no sé cómo desbloquearlo, la verdad, si te soy sincero. Ahora, para poder desbloquear técnicas, vamos a venir en esta base que les digo que tenemos la base por aquí. Y aquí vamos a poder ver técnicas que nos van a dar los NPCs, como Mr. Popo. Si hablamos con Mr. Popo, le damos que Skills, y como puedes ver podemos comprar cosas como volar, el salto, el Ki Sense, que nos cuesta TP. Que les menciono, ¿qué es el TP? El TP son los puntos de estadísticas que podemos encontrar matando animales, mejorando nuestras estadísticas, y con eso conseguimos lo que es el TP, ¿ok? Por ejemplo, ahora hablamos con Piccolo y me dice Wake o Skill. Le damos clic en Wait, le damos Pick Up y prácticamente me da esta capa, Piccolo Escape, que va a ser una capa que me va a dar más experiencia, me va a dar doble XP. ¿Por qué? ¿Por qué me va a dar doble XP? Porque la capa, recordemos que la capa de Piccolo pesa, es muy pesada. Entonces con la capa vamos a poder estar teniendo más peso en nuestro cuerpo y vamos a poder estar haciendo más ejercicio, más técnicas y nos va a costar mucho más. Como puedes ver, ahora camino mucho más lento, le cuesta caminar ahora un poco más porque tenemos peso de la capa. Pero si nos quitamos la capa, vamos a poder estar moviéndonos un poco más libremente. ¿Por qué? Como les digo, porque la capa pesa mucho, entonces nos va a dar más experiencia por tener la capa puesta al momento de golpear o al momento de hacer muchas cosas. Pero si no, le damos clic en Skills. Como puedes ver, aquí podemos comprar las diferentes habilidades como lo sería Burst Move, el Ki Blast, el Metaground Dance, y prácticamente vamos a poder comprar habilidades con estos NPCs. Aquí tenemos a Whis, que tenemos acá a Verus, que no me deja hablar con ellos, me dice que capaz no es momento de hablar con ellos. Aquí tenemos a Kamisama, que también nos va a dar skills, como puedes ver. Ahora Boss, Friendly Fist, Jung, Key Protection. También tenemos este Quitail, que va a ser... no sé qué es. Y prácticamente también tenemos la cámara del tiempo. Lo único que tenemos que hacer es acercarnos, pum, y nos va a tepear a la cámara del tiempo. Como puedes ver,
Ahora mismo estamos en la cámara del tiempo y aquí vamos a poder estar entrenando todo lo que nosotros queramos sin que nadie nos moleste, sin que nadie nos esté molestando. Ahora voy a generar lo que es el dummy que les mencioné hace rato del entrenamiento y genera, como pueden ver, este fantasmita con el cual voy a poder estar entrenando mis habilidades. En este caso voy a sacar las habilidades de creativo para que ustedes vean de qué es lo que hablo. Creo que, como pueden ver, ya aprendieron unas habilidades. Y por cierto, para poder desbloquear el Super Saiyajin Dios y el Super Saiyajin Dios normal y el Blue, prácticamente ocupan a poner el siguiente comando: debe learn, y ponen el Divine Ki. Ocupan conseguir el Ki divino. Activando el Ki divino vamos a poder transformarnos en Super Saiyajin God. Como puedes ver por aquí en funciones, aquí tenemos algunas cosas que desbloqueé, como lo sería el Kaioken, que desbloqueé. Tenemos por acá para volar, el Aura Boss y tenemos el Friendly Fist. Puedo activar el Aura Boss. Como puedes ver, el Aura Boss es únicamente para desprender aura, ¿sabes? Es para desprender aura. Y prácticamente vamos a poder transformarnos ahora, como puedes ver, en Super Saiyajin Dios, el Super Saiyajin Blue y el Super Saiyajin Blue Evolution, que va a ser una versión del mismo addon, ¿ok? Voy a desactivar el Aura Boss y voy a transformarme en lo que es el Super Saiyajin Blue Evolution, que va a ser una transformación especial del addon. En este caso me agacho, recargo la energía y ¡pum! Super Saiyajin Blue de el addon. Mira nada más esa caminata. Estamos desprendiendo únicamente aura con esta caminata. Dios mío. Y ahora aquí en el apartado de técnicas, pues he desbloqueado algunas técnicas. De hecho, muchas técnicas, si te lo digo. Y prácticamente, como puedes ver, al lado tengo unas cositas que prácticamente van a ser las técnicas que tengo. Si yo me agacho, voy a poder seleccionar las diferentes habilidades. Como puedes ver, estoy en el Kamehameha ahora mismo, pero que supone que puedo cambiarla. Ahí está, mira, con clic derecho. No, si me agacho. Si me agacho y clic. En este caso están en pantalla. En este caso ustedes están en móvil. Lo único que tienen que hacer es agacharse mientras presionan la pantalla. Y van a cambiar las habilidades que tenemos por ahí al lado puestas. En este caso tengo el Kaioken y tengo el Kamehameha. Entonces pongo el Kamehameha. Y prácticamente lo que vamos a hacer es dispararle a mi dummy. Vamos a recargar el Kamehameha. Kame. 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 ¡Ja! Y lo lanzamos. Pero no le pegamos. No le pegamos. No le pegamos. Y luego tenemos la Genkigama. A ver, Genkigama, quiero ponerte Genkigama, por favor. Genkigama. Ahí está. Tenemos la Genkigama, que literalmente, como pueden ver, la recargo ahí arribita. ¡Recárgate! ¡Genki! ¡Genki! ¡Genkigama! Te vas a morir, Dummy. Te vas a morir. Y lanzamos la Genkigama. ¡Pum! Y le pegamos al dummy. Y prácticamente así vamos a poder estar utilizando las técnicas de combate con este addon. De pelea, de movimiento, del Kaioken. Vamos a poder estar activando absolutamente todo eso. Pues yo pongo aquí Kaioken activado y tengo el Kaioken por 2. La verdad es que está bastante bien este addon. Las peleas van a ser totalmente épicas, a puño así, y volando y pegando y haciendo muchas cosas. La verdad es que está increíble. Es uno de los addons más completos si buscas transformar tu Minecraft Bedrock en pues Dragon Ball. Y también pues va a tener mucha jugabilidad con cada raza, cada forma, cada habilidades, cada transformación y muchas otras cosas más. Porque claro, esas son las transformaciones del Saiyajin. Pero si te pones otra cosa, vas a poder tener las transformaciones de esa raza, como las de Freezer y otras habilidades y técnicas más diferentes de las de un Saiyajin. Entonces prácticamente está bastante bueno este addon. Lo recomiendo mucho para los fanáticos de Dragon Ball y de Minecraft. Este addon va a ser su favorito 100%. Y en resumen, Dragon Evolution es un addon muy ambicioso que va a convertir nuestro Minecraft Bedrock en una experiencia muy RPG / anime. Y prácticamente si buscas esta aventura de Dragon Ball con poderes, habilidades técnicas y farmeo, así que vale muchísimo la pena que pruebes este addon. Te lo recomiendo 100%. Y yo voy a ponerme a derrotar a mi maldito dummy. ¡Dummy! ¿Dónde estás, dummy? ¡Dummy! ¿Dónde está mi dummy? Se fue mi dummy. Es un tramposo. Ese weón es un tramposo. ¡Jame! No. ¡Genki! 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 ¡Gama! ¡Pum! Explotamos todo para no poder salir nunca de esa base. Gracias por ver el video, gente. Y nos vemos en la siguiente con otro video review.